Más fuerte. Más. Once upon a time, dressed fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware dog, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete No solo fumar un cigarro, pero la emoción de Bob Dylan, que acaba de recibir de la Academia de Estocolmo el Premio Nobel 2016 de Literatura, y el saber que es uno de los compositores de esta célebre canción muy conocida por los Rolling Stones, pero que en realidad le pertenece a Bob Dylan, que es como una piedra rodante, ¿no? Que quizá es la canción más emblemática después de las propias que tiene los Rolling Stones. Y es que hablar de literatura a veces puede creerse que nada tiene que ver con la música, cuando en realidad la conexión que hay de la música con la literatura son primas hermanas en realidad. En los orígenes de la humanidad, la literatura surge a partir de las experiencias cotidianas, laborales, y el ser humano obviamente encuentra en la música un refugio, un aliciente. En el momento de las faenas agrícolas, en el momento de la cacería, en el momento de las tristezas, de la lluvia, de la melancolía, aparece, ¿cierto?, la música, aparece la poesía en sí, la estupefacción por el mundo, el fenómeno y sus cosas. Es algo que siempre lo musical nace en lo poético. Porque lo poético obviamente es la letra en sí, y luego se empieza a construir la melodía, los arpegios, las tonadas, las pausas, las notas musicales son muy a posterior. O sea, el punto de partida de lo poético es la letra en sí, es el tarareo en sí. Claro, acogido a todos por sorpresa, ¿no? Es la primera vez que en la historia de la música a un músico que predominantemente funciona como músico en imagen por más de 80 años, se le concede el Premio Nobel de Literatura. Aparentemente un campo totalmente diferente a lo musical, pero pocos saben de que la literatura está hermanada con la música. Y obviamente hay mucha música, pero hay poca poesía en la letra, porque finalmente lo poético está en la letra, en la construcción en sí del mensaje, en la elaboración, digamos, del fondo, del argumento, del contenido, ¿no es cierto? Porque lo musical obviamente puede pegar, pero no necesariamente a veces lo que se dice, lo que el músico, el cantautor lo dice, ¿no? Entonces cuando el cantautor dice y la música pega y se sienten dos cosas que van a la vez, ¿no?, en paralelo, la melodía, la tonada y por otro lado la letra, individualmente se construye música inolvidable. Y creo que Bob Dylan,
cantante norteamericano nacido el 24 de mayo del año 41 y que aún está vivo, y en buena hora que se le haya entregado el premio Nobel vivo, porque no se entregan los premios Nobel ya muertos. Creo que él ha obtenido todos los premios en cuanto a lo que es la parte musical, el Príncipe de Asturias, ha obtenido infinidad de premios, pero nadie se imaginó que la Academia Sueca de Estocolmo sienta un precedente a nivel mundial con esto de la concesión de un premio Nobel literario a un artista musical, básicamente, pero cuya letra obviamente lo ha llevado a tenerlo en cuenta como un elemento importante dentro del plano creativo. Una letra por demás poética, una letra que obviamente trasciende más allá, o sea, es en este momento cuando la letra vence a la tonada, a la melodía, al arpegio. Es decir, a veces es la melodía, ¿no es cierto?, la que prevalece sobre la letra. A veces la gente no escucha ni siquiera la letra de una canción, y es la melodía la que predomina, la que se queda, la que se pega en nosotros. Y eso es lo que indudablemente a veces nos hace bailar, nos produce alegría o nos produce tristeza, congoja, dependiendo del género. Pero pocas veces es la letra. Y es que casi mayormente el músico le da mucho peso a veces a la melodía, a la tonada, y le da poca significatividad, ¿no es cierto?, a la letra. Y creo que en Bob Dylan se intenta reconocer, ¿no es cierto?, la calidad poética. Es decir, cuando la música, digamos, y la letra, ¿no es cierto?, terminan siendo desbordadas, ¿no es cierto?, por la calidad poética. Es indudablemente que las canciones de Bob Dylan, desde el rock, ¿no es cierto?, del blues, pasando por todos los géneros, digamos, musicales de la década del 40, logró, digamos, de alguna manera calar en el sentimiento, porque obviamente su letra está plagada y plasmada de vivencias cotidianas, del sentido existencial, de esa protesta moderada, ¿no es cierto?, de esa protesta que algunos lo hacen con coprolalia, con soecidades, y lo hace con una protesta poética, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que la valoración y la meditación que se le hace a Bob Dylan es porque indudablemente la letra es eminentemente poética. Uno escucha una canción o lee la letra de una canción de Bob Dylan y se va a encontrar pues que tiene un desborde metafórico inmenso, ¿no? O sea, probablemente el melómano solamente esté interesado justamente en la melodía, ¿no es cierto?, en la tonada, en el arpegio, ¿no es cierto?, en las notas musicales. Pero los que nos dedicamos a leer textos literarios, obviamente nos vamos y le damos un peso promedio a qué es lo que dice, ¿no? O sea, el contenido y la manera como lo dice, que es finalmente el plano estrictamente literario. ¿Cómo lo dices? Y creo que ese de cómo lo dice en Bob Dylan, ¿no es cierto?, teniendo como tópicos temáticos mucho la protesta social, la cotidianidad, el amor, el sentido de la violencia, la desvalorización y deshumanización, digamos, de la civilización en el siglo XX, creo que le dan ese peso significativo para considerarlo como un artista completo, ¿no?, que tiene no solamente la calidad musical, sino que tiene en la letra la calidad poética, ese desborde metafórico que va más allá, ¿no es cierto?, de la simpleza, de la reiterancia a veces de una letra que no nos dice nada y que solamente es repetir un estribillo muchas veces. Y creo que en Bob Dylan es diferente porque en él logramos encontrar una estructura temática muy bien definida, ¿no es cierto? Casi los tópicos temáticos que él maneja tienen mucho que ver con la cotidianidad y con el existencialismo, ¿no es cierto?, el especie de el surrealismo de construir imágenes, de construir metáforas, construir antítesis, construir alegorías, ¿no es cierto?, hacen que justamente en Bob Dylan, digamos, la música llegue con la letra a ese nivel sublime de lo poético, que va mucho más allá, ¿no es cierto?, de una simple pegajosa o melancólica melodía con un blues triste. Creo que eso es una de las cosas que en Bob Dylan ha logrado calar dentro de la academia, porque obviamente se meritúa lo literario, no es ahí lo musical, por lo menos para este Nobel, ¿no es cierto?, porque la academia también tiene, digamos, un premio, ¿no es cierto?, con respecto a la música, pero creo que en lo literario la sorpresa ha sido total, ¿no es cierto?, pues ningún músico se imaginaba que alguna vez la Academia Sueca de Estocolmo, el Nobel, le iba a conceder a un músico predominantemente.
porque obviamente él se ha vendido como músico. Toda su carrera artística ha sido musical, ¿no? Y básicamente sus composiciones poéticas, ¿no es cierto?, han sido llevadas a la música, a la canción. Y eso obviamente ha sido una sorpresa total, ¿no? Bueno, yo sé que en el plano literario habrá mucha gente que se está preguntando, bueno, ¿y qué valor literario tiene? Pues indudablemente Boyd Dylan creo que tiene los suficientes méritos y me gustaría leer algo que a mí particularmente me gustaba. He hecho una selección yo de algunos extractos, digamos, poéticos de las letras de Boyd Dylan, y hay una canción que es Amor bajo cero, sin barreras, que es una de las canciones donde la poesía tiene un desborde tal que esto es poesía. Y con esto yo apelo y defiendo siempre que la poesía es una construcción metafórica, es un trabajo estético, no puede solamente ser el soltado emocional de cosas. Y probablemente a veces me he granjeado no poca gente que me mira con malos ojos porque defiendo lo poético. Lo poético, a pesar que soy narrador, soy lector fundamentalmente, lo poético trasciende, ¿no es cierto?, a cualquier persona. Un poeta no necesita, digamos, para estos efectos, ni siquiera que alguien lo defienda, ¿no? Ni siquiera necesita escuderos, ni siquiera necesita, digamos, publicidad o marketing, cuando la poesía de por sí lo defiende, a capa y espada, ¿no es cierto?, a un poeta, a un narrador. Y en Bajo Cero sin barreras, que es una hermosa canción, y que la voy a leer toda, porque creo que es una sola la que voy a por el tiempo, donde dice: mi amor habla como el silencio, sin ideales ni violencia. Ella no tiene que decir que es fiel, y sin embargo es sincera como hielo, como fuego. La gente lleva rosas y hace promesas en cada momento. Mi amor ríe como las flores. Los valentines no pueden comprarlo. En los mercadillos y paradas de autobús, la gente habla de situaciones, lee libros, repite citas, escribe conclusiones en la pared. Algunos hablan del futuro. Mi amor habla quedamente. Ella sabe que no hay éxito como el fracaso y que el fracaso no es ningún éxito. La capa y la espada se mecen. Las damas encienden las velas. En la ceremonia de los jinetes, hasta el peón abriga un rencor. Estatuas hechas de cerillas se desploman unas contra otras. Mi amor pestañea, no se inmuta, sabe demasiado para discutir o juzgar. El puente tiembla a medianoche, el médico rural divaga, la sobrina de los banqueros buscan la perfección, esperando todos los regalos que traen los hombres sabios. El viento aúlla como un martillo, la noche sopla fría y lluviosa. Mi amor es como un cuervo, con un ala rota en mi ventana. Miren qué hermoso esta seguiría, una retafila de metáforas, ¿no? El viento aúlla como un martillo, la noche sopla fría y lluviosa. Miren esas metáforas. Mi amor es como un cuervo, esas comparaciones o símiles, como un ala rota en mi ventana. O sea, qué derroche. Alguien que tenga sensibilidad y formación estética no dejaría de extasiarse y maravillarse por esta avalancha de metáforas, de símiles, de antítesis, y de alguna manera es la sofisticación del lenguaje lo que hace que la música y la letra fundamentalmente de Boyd Dylan alcance estos niveles que son poéticos y que trascienden de por sí y que no necesitan de ningún marketing, porque creo que esto es lo que hace la diferencia entre los músicos, ¿no?, que son normalmente gente que se dedica a hacer música, digamos, comercial para vender en su momento, para lograr de repente llenar estadios de fiesta, jolgorio. Pero creo que en el caso de Boyd Dylan va mucho más allá, ¿no es cierto? Utiliza la poesía, utiliza la música como el vehículo para transmitir poesía. Y bueno, pues quizá a veces cuando uno escucha la música no se detiene a veces a, digamos, analizar y a internalizarse en la letra.
Pero cuando uno lee lo que acabo de leer, es indudablemente una cosa extraordinaria, y creo que lo hace sino revalorar, ¿no es cierto?, al poeta, que a veces tiene que utilizar, digamos, a la música como un vehículo de sobrevivencia, porque indudablemente como poeta se hubiera muerto Bob Dylan, porque no creo que lo hayan valorado o aquilatado. Bueno, después del Nobel cualquier cosa puede suceder, ¿no? Hoy puede él editar todos sus poemarios, las letras de sus canciones como un cancionero, y bueno, pues se van a vender como pan caliente, ¿no? Porque a partir de ahora obviamente ya está pontificado, y creo que eso ocurre normalmente con los Nobel, ¿no? Siento que a veces antes de, digamos, sus ventas son como, por decir, X5, y después sus ventas son como X100, ¿no? O sea, después del Nobel sus ventas se multiplican, ¿no? Porque indudablemente el Nobel de alguna manera pontifica y casi como que lo canoniza, ¿no es cierto?, a un escritor, en el caso del Nobel literario, ¿no? Creo que el llamado de atención es porque indudablemente en la actualidad la proliferación de géneros musicales se han intensificado de manera comercial, y hay los géneros que obviamente cuya letra, lejos de construir una sociedad con más valores, con más búsqueda de reconciliación, con no a la violencia, ¿no es cierto?, al contrario, hay música cuya letra está orientado específicamente a eso, y eso es lo que vende. Esa es lo peor que puede suceder en una sociedad en descomposición como la nuestra, el que terminamos finalmente vendiendo, digamos, lo negativo, lo malo, termina calando, y termina siendo eso, digamos, el antihéroe termina siendo, digamos, el favorito, el admirado por los demás. Creo que aquí es muy claro, si uno va a analizar la letra, los reggaetones, ¿no es cierto?, de esta música que está de moda, todo es violencia, ¿no? Todo se apela a la violencia, la desconformidad, el descontento, la rebeldía sin causa, la destrucción, la oposición contra lo bello, lo sórdido, lo feo, lo fétido, lo maligno, el amenazar matar. Todo eso termina siendo parte del menú, digamos, musical que los jóvenes, con la música y con la letra, se les va pegando, ¿no es cierto? El reggaetón, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Si nos damos cuenta, básicamente la música dura, el rock duro, ¿no es cierto?, ¿qué vende, ¿no es cierto? Violencia. Bob Dylan no digamos que no haya hecho protesta, porque indudablemente si uno lee todos sus cancioneros, la letra de sus canciones, se da cuenta que sí lo hace protesta social, hace un llamado de atención a las disquisiciones que hay en la sociedad contemporánea, pero lo hace con el lenguaje poético. O sea, es iluso creer que si el mundo está en una descomposición, en una anomia total, en un caos, en un Sodoma y Gomorra, es iluso creer que un poeta deba dirigirse con la misma coprolalia, con las mismas suavidades, con el mismo lenguaje putrefacto con el que está la sociedad y sus valores y sus actitudes. Es iluso creer que la actitud del poeta debe ser, si encontramos una sociedad, es iluso creer que con ese lenguaje sórdido, con ese lenguaje estúpido, ¿no es cierto?, de violencia y de soecidez coprolaria y vulgaridad casi de faite, es iluso creer que eso sea poesía. Eso me parece el peor despropósito que puede haber en gente descarriada, gente que está de repente mal de la cesera y le faltan no tornillos sino pernos gruesos, así tipo de maquinaria pesada en el cerebro, que están desajustados. Porque un poeta no puede vender jamás, ¿no es cierto?, ese lenguaje soez, ese lenguaje sórdido, procaz, ¿no es cierto?, con el que normalmente la poesía se suele engalanar. O sea, yo creo que el mérito a Bob Dylan no es porque se haya metido 50 porros de marihuana, o porque haya lanzado protestas, o se haya bajado el pantalón frente a un auditorio o a un público, digamos, de un estadio. Creo que ese no es el mérito de Bob Dylan, que no lo ha hecho por el estudio de la vida que se ha hecho. No es eso. El mérito de un Nobel es justamente que ha logrado, a través de la letra poética de su música, el surrealismo mágico de sus construcciones metafóricas en cada estructura que él ha hecho,
¿no es cierto?, es concederle ese mérito que no lo hubiese logrado, ¿no es cierto?, pegándose 50 tiros digamos, de cocaína o tiros de droga, o se hubiera alcoholizado hasta quedar como un perfecto estúpido imbécil en la calle, ¿no? Creo que ese de ninguna manera no es un premio a eso, es un premio a la capacidad, ¿no es cierto?, a la construcción de mensajes subliminales que van a través de la música en, de alguna manera, llamar la atención y hacer la de protesta y la denuncia social, no solamente a los sistemas políticos, gobernantes de turno, sino creo que fundamentalmente es a la propia humanidad, o sea, a la propia condición en la que finalmente termina el ser humano, ¿no es cierto?, en sociedad. Creo que esa es una de las cosas que Bob Dylan ha logrado digamos, en esta actividad musical, y que obviamente se ve, lo literario se ve opacado por lo musical, obviamente. Nunca en la vida, en la historia del Nobel, desde 1901 hasta la actualidad, nunca se le ha dado a un músico, ¿no es cierto?, que haya tenido una predominancia como músico. Hay gente que ha hecho poesía, pero nunca lo ha llevado a lo musical, ¿no es cierto? Pocas composiciones poéticas de los Nobeles que ya se les han dado, en el caso de los poetas, pocas han llegado, ¿no es cierto?, a convertirse en canciones populares o música, pocas. Y creo que el caso de Bob Dylan es el sentido inverso, ¿no es cierto? Se premia al músico por lo literario de sus letras, ¿no? Eso es algo insólito, es algo que nunca ha ocurrido en la historia, digamos, del premio Nobel, por lo menos en el plano literario. Nunca ha ocurrido eso, ¿no es cierto?, que se le conceda el premio literario a alguien que generalmente es músico, que tiene, digamos, esa imagen de músico frente a la comunidad mundial. O sea, nunca, no ha habido eso. Y obviamente habrá gente que dirá, pues, ¿por qué se le concede a un músico? Sí, pues porque su poesía es música, pues, sus canciones son música, sus canciones son poesía. O sea, indudablemente eso es lo que hace que justamente se premie a lo poético, cosa que antes nunca se ha hecho. Pues es bien, ¿no? Bien, porque se ha conjugado perfectamente lo musical con lo literario, lo poético, y se ha llevado, se ha empaquetado y se ha hermanado, digamos, dos cosas que están perfectamente sincronizadas, ¿no? Porque, como dije al principio, la poesía nació justamente siendo cantada, siendo coral, ¿no es cierto? Sí, fue una manifestación generalmente afectiva, lírica, expresiva, ¿no es cierto? Partía de un intimismo de repente de la tristeza, del amor, de la melancolía, ¿no es cierto?, de la admiración por la naturaleza, y se trasladaba, ¿no es cierto?, a lo musical, se cantaba lo musical, ¿no es cierto? Y obviamente eso empezó primero siendo letra, y luego se convirtió en música, y terminó finalmente, ¿no es cierto?, a veces la música por invadir y opacar lo literario. Insisto, hay pocas canciones que se han llevado, hay pocos poemas que se han llevado, ¿no es cierto?, al plano musical. Y aunque decir verdad también, hay pocos poemas también que tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder interpretarse. Hay poesía que solamente está hecha para ser leída, y no necesariamente cuando se lo lleva al plano de la declamación o se lo lleva al plano musical, necesariamente tienen pegados. No hay a veces, las concordancias fonéticas no logran, ¿no es cierto?, tener en los arpegios una consonancia, ¿no es cierto?, y terminan siendo a veces, musicalmente, los buenos poemas terminan siendo un fracaso desde el punto de vista musical, porque no se encuadra dentro de los arreglos que se hacen. Pero indudablemente en el caso de Bob Dylan creo que se logra eso, ¿no? Creo que la música que él hizo, que él compuso, indudablemente fue más allá, ¿no es cierto?, de querer vender solo una imagen musical, y obviamente eso es una cosa fuera de serie, ¿no? Sui generis. Yo creo que es un regocijo, una emoción, porque creo que con esto se logra estimular y sensibilizar a que los músicos hagan mejor, ¿no es cierto?, sus letras, lleven por lo menos a ese plano poético, ¿no? Aquí en realidad hay poco poeta, uno de ellos, aparte de Bob Dylan, es Arjona, ¿no? Después la lista digamos de gente que hace bobería y media en la letra de las canciones, pues es interminable. Mejor dicho, empecemos por aquellos que sí hacen su música con poesía, que son mínimos, contados con
los dedos de las manos, son poquísimos, que alcancen ese rango poético, que es mucho más allá, ¿no es cierto?, de contar una historia de amor, una historia de sexo, una historia erótica, es mucho más allá de eso. Es de alguna manera lograr, ¿no es cierto?, que el lenguaje sofisticadamente tenga una figuración y tenga una metaforización impresionante como la tiene. Bueno, yo me cuento uno de los que siempre ha escuchado esta canción de como una piedra rodante, que es un tema de autoría de Bob Dylan y que de alguna manera lo ha cantado con los Rolling Stones en concierto. Y me gustaría leer porque creo que como es está considerado por la revista Rolling Stone como una de las canciones mejores, ¿no es cierto? Ponlo como en volumen alto. Lo de como una piedra rodante. Es una de las mejores canciones según la Rolling Stones, ¿no es cierto?, del siglo XX, que es una de las grandes composiciones. Todos hemos escuchado la melodía y bueno, los que no conocemos mucho el inglés, le hemos escuchado prácticamente solamente la melodía, pero no la letra. Y voy a leer de autoría de Bob Dylan, que está ahorita escuchándose, voy a leer el poema hecho canción, como una piedra rodante. Hubo una época en la cual te vestías muy bien, arrojabas unas monedas a los vagos en tu plenitud, ¿no es verdad? La gente te divertía. Ten cuidado, muñeca, puedes caer. Pero tú pensabas que todos ellos estaban bromeando. Acostumbrabas reírte de todos aquellos que andaban por ahí. Ahora ya no hablas tan alto. Ahora no pareces tan orgullosa de tener que mendigar tu siguiente comida. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar sin hogar, como una completa desconocida, como una piedra que rueda? Fuiste a la mejor escuela, muy bien, señorita solitaria, pero sabes que ahí solo fuiste mimada. Nadie jamás te enseñó a vivir en la calle y ahora te encuentras con que vas a tener que acostumbrarte. Dijiste que jamás te comprometerías con el vagabundo misterioso, pero ahora te das cuenta que él no vende coartadas. Mientras penetras en el vacío de sus ojos y le preguntas, ¿quieres hacer un trato? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ser tú misma sin un rumbo determinado, como una completa desconocida, como una piedra rodante? Tú nunca volteaste a ver las muecas de los malabaristas y los payasos, cuando todos ellos venían y hacían trucos para ti. Nunca entendiste que no es bueno. No debiste dejar que otros sufrieran por tu culpa. Acostumbrabas a cabalgar en el caballo cromado con tu diplomático, quien cargaba sobre tus hombros a un gato siamés. ¿No es duro cuando descubres que él no estaba donde debía estar después que te robó todo lo que pudo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente defender solo de ti, sin un rumbo determinado, como una completa desconocida, como una piedra rodante? Princesa en el pedestal y toda la gente bonita beben y piensan que ya lo hicieron. Intercambian toda clase de preciosos regalos y cosas. Pero mejor hubieras cuidado tu anillo de diamantes. Mejor lo hubieras empeñado, nena. Solías burlarte tanto de Napoleón en harapos y el lenguaje que utilizaba. Vete con él ahora. Te llama. No puedes rehusarte. Cuanto nada tienes que perder. Ahora eres invisible. No tienes secretos que ocultar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente depender solo de ti, sin un rumbo determinado, como una completa desconocida, como una piedra rodante? Miren, sin utilizar el lenguaje corporálico, esto es una especie de jalón de orejas a la niña chic, a la niña mimada, a la niña socialité, todopoderosa, que normalmente le importa las cosas simples, humildes del mundo, nada. ¿Y cómo se siente? Dice, ¿no? Ir como una piedra rodante. Es decir, hay una ironía tan fuerte en este poema que indudablemente nos